Dentro de la historia de Santa Marta, encontramos personajes que han hecho un gran aporte a la literatura colombiana y del Caribe. Uno de ellos es el abogado, periodista, juez, docente y el oficio más importante, el de escritor, Ramón Illán Vaca. Ramón Illán Vaca nació en Santa Marta en 1938. Se hizo abogado en Bogotá. También ha ejercido el periodismo, tanto así que tuvo o tiene una crónica en un periódico de la ciudad de Barranquilla, y esas crónicas se las publicó la Universidad del Norte. Cuando uno lee a Ramón Vaca, se da cuenta que dentro de un mismo cuento, una historia, una novela, lo que se quiera llamar, brinca de un personaje a otro. Son como muchos mundos en un mismo mundo. Un escrito de Ramón Vaca muestra su humor, un humor suave, un humor fino, ¿sí? Y las muchas facetas que Ramón desarrolla en un mismo escrito, ¿no? No hay un solo personaje, son muchos personajes, son muchos eventos que se dan en cada uno de los escritos de Ramón Illán Vaca, porque ese fue su mundo. Su mundo fue un mundo de formarse, un mundo de lectura, ¿sí? Un mundo fascinante, donde cualquier cosa es posible, ¿no? El caso de la mujer barbuda o marihuana para Gary, ¿sí? Si no fuera por la zona Caramba. O sea, Ramón Vaca es un mundo dentro de muchos mundos, y esa es la importancia del escritor. Cada persona que lee a Ramón va a encontrar una parte de su vida en los escritos de Ramón. Ese es el impacto de Ramón. Ramón somos todos y Ramón es único. Yo lo conozco desde el año 2004 aproximadamente. Lo conocí para un evento de la Cátedra Europa en la Universidad del Norte. Él estaba dictando una conferencia sobre el lobo estepario y de Hermann Hesse. Y después yo fui con unos amigos, nos quedamos ahí. Estaba también otro profesor amigo que dicta clase en la universidad, también de una conferencia sobre la pintura de Jan van Eyck. Y me quedé por ahí y me tropecé con otros amigos que estaban por ahí cerca y entablé conversación con Ramón. Ramón Illán es un nombre inventado. Su nombre es Ramón Vaca Linares. El origen de su papá y su mamá son santanderianos. Vinieron como muchas personas a trabajar a la costa de Magdalena en la época de la bonanza bananera, bonanza que pasó por periodos malos durante las dos guerras mundiales. Las exportaciones dejaron de hacerse y las tierras quedaron incultas. En algunos de esos periodos decidieron sembrar arroz y vinieron personas de Tolima y de los Santanderes que sabían cultivar arroz. Uno de estos fue el papá de Ramón. Illán es el personaje de donde saqué ese nombre, es el personaje de El Conde Lucanor, un libro del infante Juan Manuel, que es un libro del año 1200 y pico, ¿no? Un libro medieval. Y lo saqué de allí porque Ramón Vaca, encontré que tenía algunos tocayos, no muchos, pero sí había mucho Raúl Vaca, no sé qué Vaca. Y aquí en Barranquilla encontré que había mucha gente que tenía ese apellido y que eran como políticos, concejales de Monedera, de no sé qué parte, entonces siempre estaban hablando de Ramón Vaca. Y decidí entonces ponerme un nombre que además de que me apoyara literariamente, me sirviera además para no tener tocayos. Y el Illán indudablemente me ha acompañado muy bien. Es un nombre sonoro que se queda un poco por lo extraño. Me ha ayudado mucho y efectivamente desde hace 40 años todo mi escrito y mi artículo periodístico, ese es el que realmente empleo.
Santa Marta era una ciudad amable, con muchas personas distinguidas y un nivel cultural alto. Esa pequeña ciudad de Santa Marta, recuerdo que solamente tenía unas 22 calles y la ciudad terminaba prácticamente en la carrera octava, lo que actualmente se conoce como Avenida Ferrocarril. Me preguntaron sobre ustedes anteriormente sobre la época de los años 50. Describe, sin mencionarlo, una especie de caricatura de ciertos personajes que los que vivimos esa época, los que los conocimos, los encontramos y los identificamos y los vivimos, y los que no vivieron en esa época se llevan también la inquietud de preguntar quiénes eran esos personajes que tanto agrada a los lectores recientes de esta época. Eso hace, en mi concepto, interesante la obra de Ramón Endévora Cruel. Bueno, esa Santa Marta tenía una tradición pianística importante. Digamos, allá de Santa Marta fue Honorio Alarcón. Honorio Alarcón fue uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Bogotá. Honorio Alarcón fue uno de los mejores pianistas que tuvo Europa. Si tú te metes en internet, te sale la noticia sobre Honorio Alarcón. Honorio Alarcón fue discípulo o contemporáneo de Vincent d'Indy, que fue uno de los compositores franceses interesantes del siglo XIX. Y después de Honorio siguió la tradición de Santa Marta. Por ejemplo, una persona muy interesante fue Darío Hernández, maestro de Franklin y de toda esa gente. Darío Hernández vivió 40 años dirigiendo, o 30 años dirigiendo el Conservatorio de Música. Invitó Alberto Abello a su apartamento porque iban a nombrar a García Márquez palabrero, mayor, guayú, una de esas ceremonias. Y entonces yo fui, estaba todos los poetas cartageneros, alguna gente, Popov de Cartagena, y llegó de pronto García Márquez con un séquito donde estaba el archivador mayor de la nación, estaba Mercedes Barcha, estaba un tipo que fue primer ministro, estaba María Emma Mejía, estaba pues el séquito. Entonces, yo veía a la gente allí y bueno, no pensé acercarme, la verdad, pero llegó Jaime Abello y dijo: mire, este señor escribió un artículo en que decía que no lo había conocido usted. Entonces yo me acerqué y entonces García Márquez me dio un toquecito y me dijo que ya tengo visto, ya me conociste. Y lo que más curioso me pareció fue que al cabo de un ratito me dijo: yo también conocí a Diablito Frito, que era el personaje que me había inspirado de Débora Cruel.
Creo que sean más de 28 o 30 cuentos que he escrito yo en toda mi vida. Yo he sido muy parco. Hay gente que ha escrito 250, no sé cuántos más. Yo los últimos cuentos los escribí hace como unos 4 años, que fueron El Silencio y El Enviado. No escribí más. Y Gato Suelto y Feliz. Pero no he escrito más. Por allí en estos días de pronto pensé hacer uno, porque estoy enfrascado en una novela que no sé cómo se va a llamar. Entonces no me quiero apartar. Pero es posible, es que yo no sé qué es lo que soy yo mejor. Yo creo que yo soy mejor de todo, es como conversador. Mejor que como novelista, que como cuentista, como cronista. Mi fuerte es ser conversador. Lo primero que conocí en la narrativa de Ramón fueron los cuentos. Los cuentos que él publicó más tarde en lo que se llamó Marihuana para Gary y Señora Tentación. Eso es lo primero que a nivel de mi lectura pues conozco de Ramón. Son cuentos de la cotidianidad. Sin embargo, él piensa que él no vive del cuento, porque parece que el cuento no le llama mucho la atención o lo ha dejado un poco porque para él como que es difícil escribir cuentos y se ha dedicado más a la novela. En ese sentido, pues tenemos ya varias novelas como Débora Cruel, Maracas en la ópera y otras. Lo cierto es que el cuento, como decía Cortázar, es de un solo round, mientras que la novela es de 15 asaltos. Es un escritor que la gente admira, que todo el mundo habla de él, pero extrañamente, como sucede en este país, se compran muy pocos libros suyos. Merecería una mejor suerte. Yo lo admiro profundamente, sobre todo admiro su literatura breve, me refiero a su cuentística, en donde hay piezas verdaderamente antológicas, como El Príncipe de la Baraja, El Espía Inglés, Si no fuera por la zona Caramba, entre otros. Voy a complementar lo que vengo diciendo sobre la cuentística de Ramón con un pensamiento o con un concepto que él tiene sobre el cuento, publicado en la antología de cuento El Mundo de Nostromo, que Clinton Ramírez y mi persona pues sacamos hace rato. Ramón dice lo siguiente: solo en estos últimos años he leído teorías sobre el cuento. No sé qué tanto me haya influido, pues nunca he podido sostener una conversación fluida sobre el tema. Siempre termino haciendo otra descripción y haciendo un cuento del cuento. Ramón Baca es también un amigo de literatura y un amigo con el que hemos aventurado algunos libros juntos, concretamente en 2 libros que preparamos. El Mundo de Nostromo, una colección de cuentos del Magdalena en el que él participa con 2 textos, y el otro una aventura mucho más restringida que compartimos con Guillermo Enrique. Hicimos un libro para denotar nuestra amistad, nuestra complicidad literaria, que se titula 3 para una mesa, en donde hay también significativos cuentos de este autor Samario, muy querido por todos nosotros. El Grupo de Barranquilla, su existencia fue muy discutida en un momento dado, pero hay algo que constituye un grupo, es o un manifiesto literario o un vehículo literario, en este caso una revista o un periódico, una publicaciones periódicas, en este caso sí hubo Crónica, ¿no?, que funcionó durante 1 año y medio, del 50 al 51. La almendra del grupo era Germán Vargas, Alfonso Fermayor, el director de Crónica, Álvaro Cepeda Zamudio y Gabriel García Márquez. Y además también estaban presentes José Félix Fermayor y Ramón Viñas.
en realidad. Y bueno, posteriormente podríamos decir que Alejandro Obregón también ya integra eso, ¿no? Ahora hay una cantidad de gente que también dice ser del Grupo de Barranquilla. El libro que escribió Alfonso Sotomayor en realidad permite que se especule de que mucha gente fue del Grupo de Barranquilla, porque mete un montón de gente que realmente no tiene mucha presencia literaria ni artística, ¿no? Pero bueno, tal vez figurita podría también considerarse del grupo, ¿no? En realidad, si se pone uno a ver, José Félix fue un excelente poetista con dos novelas también muy destacadas, como es Cosme y las 10 historias de los sabios, Ramón Viñas, que fue una figura también muy importante, ¿no? Álvaro Cepeda, el mejor poetista que ha tenido el país, y Gabriel García Márquez, genio de la literatura, ¿no? El Grupo de Barranquilla, a pesar de que en Bogotá Moreno Durán decía un fantasmal grupo de Barranquilla, y a pesar de que Próspero Morales dijo unos intelectuales infernazos, siempre hubo una resistencia respecto a la creencia de que existiera ese grupo. La verdad fue que ese grupo, con Crónica y además con la presencia de García Márquez, es realmente un hito en la historia de la literatura nacional. Un libro que le publicó inicialmente la Universidad Norte, que él tituló Escribir en Barranquilla. Ese libro, en el fondo, no solamente es un rastreo de nuestro quehacer literario y del periodismo cultural, sino creo que también es un buen indicio de la historia de esta importante ciudad del Caribe colombiano. Voy a expresar un concepto sobre lo que el efecto que ha causado en ciertos lectores el estilo de Ramón Baca. Repito, a mi manera, visto por mí, un estilo con unos ingredientes, con cierto gracejo, cierta seriedad, que hacen de la figura que él escribe muy interesante y sobre todo pone a pensar al lector. Ramón Guillán Baca le ha hecho un aporte notable a la literatura colombiana. Es en los cuentos donde el talento de Ramón alcanza su mayor esplendor. Los he leído varias veces en el curso de los años y me parece que es grato volver a ellos 2, 3, 4, 5 años después, releerlos, porque empieza uno a descubrir detalles, el mundo de la sutileza, las características esenciales de los personajes, cosas imprevistas que solamente se le ocurren a un hombre con esa inteligencia sutil, maliciosa, extraordinaria y brillante del escritor. Ese es mi concepto sobre su literatura. Ramón como escritor, como novelista, como cuentista y como periodista, evidentemente que ha dejado, o por lo menos tiene un legado para las nuevas generaciones como aporte a nivel cultural, a nivel literario, a nivel periodístico. Por lo menos nos deja unas novelas desde el punto de vista de manejar la temática del espionaje.
pero nos deja una novelística con mucho sabor caribe, y nos deja también ese sentido del humor propio de nosotros los costeños y que él sabe diestramente manejar en toda su novelística y cuentística, su sentido del humor, las anécdotas que de manera pues coloquial escucha, entonces las incluye en su narrativa. Pensamos que Ramón debió salir de Barranquilla, seguir más a la gran ciudad como Bogotá o el exterior, pero nos conformamos con el engranaje literario que él ha desarrollado y queda en la gran antología del Magdalena como Los Consagrados, con esos dos autores que me dijiste. Ramón es una isla en Santa Marta. Ustedes, muchachos que se están formando, ¿sí?, y ya tienen cierta preparación, se encuentran que el mundo de la lectura es un mundo que abre todas las puertas en el mundo, ¿sí? Y perdonen la redundancia del mundo, porque es que todos somos un mundo, ¿no? Y se acabó. Hoy te invito a cambiar la historia y a explorar ese mundo fantástico que hay detrás del Diablito Frito.